Bienvenidos amigos, vamos a ver en este video tutorial aprender a hacer una cabecera con burós flotantes como ustedes lo están viendo aquí. Esto es para una cama king size, la hemos hecho en melamina. ¿Quieres aprender todo el proceso? Quédate hasta el final de este video. Pues bien amigos, vámonos de lleno a trabajar con nuestra cabecera. En esta ocasión estamos trabajando con una melamina de Vesto o de Arauco. Este color es color nativa, por si ustedes lo quieren buscar, pues sepan cómo encontrarlo. Y ya que estas melaminas suelen venir en un 83x250, vamos a empezar a hacer los cortes aproximados para nuestra cabecera. En esta ocasión la haremos de 1,20 m de alto, así es que vamos a cortar más o menos a esa medida para cortar después a 1,65 porque queremos que nuestra cabecera completa nos dé 3,30 m. Ya pueden ustedes ver aquí cómo hemos cortado los tramos de 1,65 por 1,20 y buscamos siempre que la veta pues pueda coincidir con el siguiente panel. En este caso estamos viendo la similitud que tienen y volvemos a reiterar, volvemos a verificar las medidas que tenemos, que son 1,20 por 1,65 para que al final las dos juntas nos den 3,30 m. Recuerden que esto es para una cama king size que son de 2 metros. Bueno, aquí estamos añadiendo el espacio para poder colocar también lo que será nuestros burós. Pero bueno, vámonos a habilitar también lo que es el material para nuestros burós. Vamos a cortar también las medidas aproximadas. Recuerden que siempre dejamos 2 o 3 milímetros más para poder hacer el perfilado. El perfilado de la melamina, ya por aquí les dejé un video de cómo es que habitualmente lo hacemos para que puedan ustedes ver el procedimiento completo. Si no encuentran ese video aquí, recuerden que también pueden visitar nuestro canal en TikTok. Por ahí en un video corto les enseño a hacer el perfilado de este tipo de melaminas. Pues vamos a continuación a trabajar con lo que serán las dos partes de nuestra cabecera. Para esto, para que poder pegar el refuerzo de atrás, esto lo vamos a colgar con el sistema francés. Pero para que quede bien pegada nuestra tira, vamos a quitar la melamina para poder pegar directamente al panel y no sobre la melamina. Así tendremos una mejor adherencia. Aquí pueden ustedes ver la tira que ya lleva el corte 45 para el sistema francés. Ponemos suficiente pegamento, ponemos suficientes prensas para que nos quede un trabajo espectacular. Lo mismo haremos con las dos partes de nuestra cabecera. Bien, vamos a continuar la preparación de nuestra cabecera. Estamos por la parte de atrás, ya tenemos aquí el cargador con el corte 45 y por aquí tengo, vamos a ver a continuación. Bien, esta es la tira que va a ir en el otro panel. Aquí es donde va a quedar la unión del medio, pero antes de pegarlo en el otro voy a juntarlo porque vamos a necesitar algo para unirlas, así que vamos a hacer la preparación para poner tornillo. Ok, este es el tornillo que va a llevar. Entonces vamos a hacer los barrenos, porque si no lo hacemos ahorita va a ser complicado que lo podamos hacer ya pegado en nuestro panel. Pues listo, tenemos esta pieza preparada y cabe la cabeza de nuestro tornillo y ya entra para que agarre lo suficiente para que quede bien en el inserto. Ok, pues más tarde vamos a poner el inserto en esta pieza. Ahorita ya podemos proceder a pegarla en la otra parte de nuestra cabeza. Para continuar con nuestro trabajo vamos a poner los insertos en las marcas que ya hicimos previamente para poder unir ambas piezas. Con los insertos puestos en nuestra cabecera vamos a presentar las dos partes de nuestra cabecera y vamos a apretar estos tornillos para ver cómo nos queda. Verificamos que quede muy bien. Ya tenemos también lo que serán los cargadores para nuestra cabecera y como pueden ver ustedes, ahí nos queda una veta continua perfecta. Lo que haremos a continuación es el pegado del cubrecanto en todo el contorno de nuestra cabecera
Esto nos ha quedado de 3,5 más o menos de grueso. Vamos a hacer el pegado del cubrecanto como habitualmente lo hacemos. Si ustedes tienen alguna duda de cómo se pega el cubrecanto de PVC, por aquí les voy a dejar el video para que lo puedan checar y puedan saber cómo es que hacemos este procedimiento. Bien, ya hemos preparado también, recuerdan que preparamos todo el corte o el habilitado para nuestros burós. Vamos a continuación aquí estamos viendo cómo lo armamos, y en la cubierta ocupo o pongo 2 melaminas juntas para que nos dé, para darle un poquito más de cuerpo a la cubierta. Nos va a quedar a 3 centímetros. En la parte de arriba de nuestros burós, como pueden ustedes ver, hacemos un corte redondeado para evitar que nos quede esa esquina al frente de nuestro buró. Por supuesto, también tendremos que poner el cubrecanto de PVC para que nos quede muy bien. Y así es como nos van a quedar este par de burós. Van a llevar un cajón. Vamos a regresar a nuestra cabecera, y en la parte de la unión lo que vamos a hacer es la preparación para poner una vista de cubrecanto de PVC. Para esto voy a hacer un canalito donde voy a poner este cubrecanto. Ayudado con el router y una broca recta, haré este pequeño canal de no más de 2 milímetros de profundidad. Lo abro a 22 milímetros de ancho, que es lo que mide este cubrecanto de PVC. Vean ustedes, aquí voy a presentar cómo es que queda este cubrecanto, o cómo quedará al final que terminemos nuestra cabecera. Separo las piezas y voy a pegar cubrecanto para que no se vea la melamina por ningún lado. Bien, vamos al siguiente paso, que va a ser fijar nuestros burós en nuestro respaldo o en nuestra cabecera. Para esto presento donde quiero mi buró. Voy a hacer las marcas necesarias, voy a hacer los barrenos. Como pueden ustedes ver, voy a hacer la fijación en el refuerzo que he puesto en la parte de atrás de mi buró, y voy a poner un inserto que voy a atornillar por la parte de atrás. Además añadiré algunas pijas para que quede firmemente puesto nuestro buró sobre el respaldo de nuestra cabecera. Lo mismo haré con nuestro buró del lado izquierdo y lo dejaremos listos. Aquí lo que estamos viendo es cómo estamos armando nuestro cajón. Sin embargo, para no hacer tan largo este video, les voy a dejar por aquí otro video para que vean cómo hicimos el cajón y cómo lo instalamos dentro de nuestro buró. Ya en el lugar de la instalación, aquí como pueden ver, ya he juntado, ya atornillado las dos piezas de mi cabecera, y ya tengo definida la altura donde va a quedar el cargador para poder instalar nuestra cabecera. Ya pusimos nuestro cargador, como siempre usamos tornillos tacks, y vamos a colgar ahora sí nuestra cabecera para que podamos ver cómo nos quedó. Así es como queda ya nuestra cabecera puesta antes de poner nuestra base de cama, y así es como queda ya nuestro conjunto completo, nuestra recámara con su cabecera y sus dos burós flotantes. ¿Qué les ha parecido este video tutorial que les he dejado, amigos, sobre el proceso de la melamina ahora trabajada en una cabecera? Espero que les haya gustado. Si les ha quedado alguna duda, por favor déjenos sus comentarios en nuestro video, regálenos un like, compártanlo para que más gente lo pueda ver, y como siempre yo les dejo 2 recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que los puedan checar.